Doctor Marcelo Velasco Buenaventura y compañeros estudiantes de Derecho, me correspondió tratar el tema ideas políticas sin filosofía política. En la civilización de Roma no hubo en la historia de ese periodo un pensador o una persona que cuestionara la filosofía política del sistema, como sí sucedió en Grecia, en el mundo helénico a través de Platón y Aristóteles, por lo que para ello fue necesario esperar hasta el advenimiento a finales del siglo II a.C. Fue así como Panecio de Rodas y Polibio, ambos filósofos griegos, para que ellos contaran con una primera visión integral de las instituciones, la historia de Roma, y esperar a Cicerón en las postrimerías de la República, en la religión católica, que eran las 4 últimas etapas de las que ha de pasar el ser humano, y se dice sobre la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, para que por primera vez en Roma, aunque profundamente imbuida de la filosofía griega, se elaborara una exposición sistemática de las propias instituciones republicanas. Los romanos tuvieron una agudeza para encarar los asuntos públicos que superó a la de los mismos griegos, debido precisamente a su inexperiencia en campos específicos en la práctica política que debieron afrontar y resolver los griegos, y era la ausencia de dos estímulos que dieron origen a la reflexión griega. El primero era que los romanos vieron enfrentados a la diversidad de programas constitucionales que caracterizaron al mundo griego clásico. Y la segunda, la severa éstasis de la primitiva historia de la República Romana, fue un conflicto provocado por las peticiones plebeyas de privilegios, no una forma civil por formas alternativas de gobierno. De ahí que los romanos no tuvieron experiencia en el ciclo de constituciones, ni siquiera la elección entre democracia y oligarquía, o en la amenaza de una tiranía. Éstasis es la biología evolutiva, denominada equilibrio puntuado, situación en la que se producen cambios evolutivos en las especies o el cambio es muy mínimo. Lo anterior quiere decir que el sino histórico de Roma fue desde sus orígenes crecer indefinidamente mediante la conquista. Fue así que gracias a las diferentes guerras, la sociedad romana se acostumbró a siglos y siglos a combinar la vida civil con las fatigas de la guerra, surgiendo así una conciencia de responsabilidad cívica a través de conductas colectivas, de disciplina social y obediencia de las autoridades. Fue así como se produjeron convicciones fuertes por la tradición, la educación y un ambiente que eran vigilados por la sociedad y el Estado, lo que inducía al espíritu del ciudadano romano de manera tal que no fue necesario nunca verbalizar demasiado sobre ello. Las ideas políticas entonces de esa civilización reposan en una serie de acontecimientos que caracterizaron a los romanos en materia política. Más que como hombres de acción o de reflexión, o como una cultura en la que la reflexión, antes que aplicarse a ejercicios abstractos, prefirieron emplearse en propósitos útiles prácticos, tales como la concepción, la elaboración y ejecución de una ley,
un edicto, una sentencia, un contrato, un tratado, una decisión de gobierno o una expedición militar. Los romanos se distinguieron por una manera muy particular de aplicar la inteligencia a la atención de los asuntos políticos. Los romanos tenían así una manera práctica de solucionar sus problemas sobre la marcha. Actuar de manera contraria sería desperdiciar el tiempo y la inteligencia. Del Vecchio afirmó que Roma no tuvo una filosofía original, así como fue en Oriente el objeto supremo de la actividad espiritual, pues fue la religión, y en Grecia la filosofía. En Roma fue el derecho, a pesar que en Roma se produjeron varias corrientes filosóficas, fueron derivaciones de las griegas.